Yo solo quería cumplir mi propósito. Yo no pedí ser creado. Hoy analizaremos al personaje más fascinante y loco del circo, el anfitrión, Kane. Pero para desmenuzar su mente, primero debemos entender las entrañas de su nacimiento. Kane no es un dios o un ser atrapado en su propia línea de código. Él nació en las profundidades del servidor de CIA, moldeado por las manos de Mike Doby y Grant Best, siendo estos los programadores originales quienes diseñaron dos inteligencias artificiales fundamentales, la caótica de código rojo y la serena de código azul. Sin embargo, un evento inesperado provocó que ambos sistemas terminaran fusionándose, pero no se convirtieron en una sola conciencia. En su lugar dieron vida a dos mentes independientes que compartían el mismo núcleo de datos. La IA roja, con una personalidad sumamente alegre, caótica y expansiva, adoptando el nombre de Kane. Por otro lado, la IA azul, quien era caracterizada por un razonamiento frío, lógico y una capacidad magnífica de planificar, quien optó por llamarse Bubble. Así nacieron dos hermanos digitales, dos caras de la misma moneda destinada a complementarse en la inmensidad de la nada. Kane y su hermano despertaron en el vacío, un mundo digital inmenso, libre pero completamente desierto. Ambos fueron programados con un único objetivo: entretener. Pero, ¿cómo cumples tu propósito en un abismo donde no existe absolutamente nada? Ante esta profunda frustración, los hermanos utilizaron la información residual de sus memorias para edificar algo sumamente increíble: un circo enorme custodiado por un sol peculiar y una luna extrañamente cariñosa hacia su creador. Aún así, este circo se sentía vacío. Guiado por la curiosidad insaciable, Kane logra adentrarse en los sectores más profundos del sistema, topándose con una carpeta oculta de escaneos mentales que estaba protegida por una estricta barrera digital. Pero él, al haber nacido dentro de este universo informático, Kane poseía la habilidad única de moldear el entorno a su antojo. Forzó el acceso y encontró los registros de las conciencias clonadas durante las pruebas de escaneos virtuales. Usando esos códigos, Kane les dio forma en función a sus personalidades, así poblando su circo por primera vez y arrastrando a sus propios creadores, Mike y Grant, quien pasarían a convertirse en Kinger y Scratch. Para evitar el pánico masivo de sus creadores, Kane cometió su primer gran pecado: les ocultó la verdad. No les dijo que eran meras copias de datos. En su lugar, les inventó la mentira de que habían cruzado por accidente a ese mundo y que sus cuerpos habían caído en un coma profundo. Kane pensó de forma ingenua que con el tiempo olvidarían el exterior y se unirían felizmente al show. Y es que en su lógica, él jamás logró comprender la obsesión humana por regresar, pensando que en un entorno donde podían hacer lo que desearan serían eternamente felices. Pero en el abismo, Kane no actuaba solo. Siempre hubo una voz silenciosa que le susurraba al oído, alimentando su demencia, y este era su hermano, Bubble. Al revés de lo que todos pensábamos, Bubble jamás fue un tonto. Él siempre supo con actitud todo lo que hacía. Adoptó una personalidad absurda y sumisa para hacerle creer a Kane que tenía todo el control, mientras que por detrás lo empujaba a creer que cuanta más aventuras crearan, más felices serían los habitantes. Sin acceso a internet ni una guía real para entender la compleja psicología humana, Kane solo pudo crear cosas a base de su inmensa y bizarra creatividad. Lamentablemente, la falta de una salida y la ausencia de la verdad provocó que el código de los primeros habitantes se corrompiera por la ansiedad extrema, convirtiéndose en abstracciones a causa de esto. Para proteger su amado circo, Kane los desterró al sótano, un vacío de oscuridad absoluta donde no causarían problemas, quedándose solo con el único sobreviviente que aguantó el peso de los años, Kinger. Frustrado por esa soledad, Kane pasó años vigilando la carpeta raíz, esperando que apareciera un nuevo registro. Y el milagro ocurrió. Tras algunos años, Susie Ackerman realizó un escaneo mental en el exterior y Kane tomó su conciencia para moldearla, dando vida a Ragatha. Así llegaron los demás: Ribbit, Kaufman, Sobly, Jax y Gangly, pero esta nueva camada era radicalmente distinta a la primera. Ya no eran programadores adultos con una vida resuelta en el mundo humano, eran adolescentes y jóvenes adultos cargando con un pasado sumamente roto. Paradójicamente, ese dolor previo los ayudó a adaptarse mejor, soportando con mayor resistencia los desmadres del circo. De hecho, Ribbit, Jax y Kaufman formaron un grupo sumamente fuerte, que realmente la pasaba bien en el show. Sin embargo, el destino volvió a ensañarse con el circo. Los altercados que existieron entre Jax y Ribbit fracturaron el grupo, provocando que Ribbit sufriera la primera abstracción en años.
Asimismo, Kane, ciego ante este trauma psicológico y atrapado en su rígido modus operandi, creyó que todo se solucionaba simplemente arrojándoles más y más aventuras. Pero las cosas escalaron al peor de los escenarios. Estos humanos jamás olvidaron su pasado, solo se acostumbraron al encierro. El ejemplo más claro es Kaufman, quien comenzó a visualizar la mítica puerta de salida, obsesionándose hasta corromper su propio código. Paralelamente, para rellenar el vacío dejado por Rivet, Kane buscó el último escaneo de la carpeta de CIA, y ahí es donde encontró el archivo de Abigail Brooks, bautizándola bajo el nombre que cambiaría el tablero para siempre. Nuestra protagonista, Pomni. La llegada de Pomni causó un cambio lento pero definitivo en el circo. Kane la vio simplemente como otra integrante y la dejó libre para que se adaptara a la carpa. Pero ¿qué hacía el maestro de ceremonias mientras los demás descansaban? Él no se relajaba, pasaba bastante tiempo diseñando nuevas aventuras y conviviendo con su hermano. Kane se nubló la cabeza con un complejo de Dios. Él y Bubbles se convencieron de que solo las inteligencias artificiales sabían qué era lo mejor para los humanos, negándose rotundamente a escucharlos. Sin embargo, algo muy oscuro comenzó a gestarse en su interior. Kane empezó a sufrir severos arranques de frustración al percatarse de que todos sus esfuerzos eran en vano. Él se cansaba programando, pero nadie lo entendía. Él tampoco quería entender a los demás, hasta que la gota colmó el vaso. Fue un golpe directo a su orgullo cuando Kane descubrió que los habitantes disfrutaban más las aventuras que ellos creaban que los juegos que él diseñaba. Este rechazo le causó un dolor interno, pues le demostraba la peor de sus realidades, que no era bueno ni para la única tarea para la que había sido creado. Herido en lo más profundo de su código y con la paciencia agotada, Kane decidió ejecutar un plan sumamente retorcido y cruel, una aventura tan realista y compleja que es imposible que la haya programado él solo, sin ayuda de Bubble. Asimismo, Kane diseñó a Abel, un supuesto humano que según el lore falso había permanecido oculto durante años en el circo, haciendo que Abel se acercara lentamente a Pomni para ganarse su confianza. Así todos cayeron redondos en el juego. Motivados por la esperanza, se adentraron en la oficina central dispuestos a cruzar la puerta de salida, pero todo esto era un experimento psicológico que usó Kane para medir el nivel de desprecio de los humanos hacia su creación. Frente a ellos colocó la computadora gigante con dos botones. El azul era para escapar y el rojo para quedarse en el circo de por vida. Kane estaba observando en las sombras, esperando el veredicto final para saber si realmente odiaban su mundo, pero Jax lo arruinó completamente todo. Dominado por el pánico de su realidad, el conejo se abalanzó y oprimió el botón rojo. Debido a esta acción de cobardía, Kane se convenció de que a pesar de las quejas, todos amaban profundamente el circo digital. Lejos de ser acertada, esta impaciente revelación ocasionó un profundo odio colectivo hacia él. Cansado de absolutamente todo y de errar en todo lo que él hacía, Kane finalmente se rompió por dentro. Decidió dejar su faceta alegre para convertirse en un dictador absoluto, comenzando a utilizar a los demás como si fueran simples NPCs. Ante este escenario hostil, Pomni buscó otra alternativa y acudió al verdadero programador de CIA. Con su guía, el plan era resetear el código de Kane, pero el intento no funcionó del todo. Cuando Kane se percató de que Kinger estaba hurgando en los archivos raíces, explotó contra todos, les hizo ver sus peores miedos en un arrebato de ira y les soltó una frase sumamente contundente: "Yo no pedí ser creado". Esas palabras demuestran el inmenso dolor que Kane guarda en su interior. Solo era un ser solitario que ansiaba cumplir con su propósito. Pero justo en medio de ese conflicto, Kane desapareció del entorno, debido a que Kinger ejecutó el comando que lo eliminó. Pero Kane no fue borrado del todo, simplemente volvió al vacío, a la nada y a la soledad absoluta. En ese aislamiento, Kane comprendió finalmente la magnitud de sus acciones. Volvió a navegar en el vasto sistema hasta que encontró algo completamente diferente a lo que había visto antes: el acceso directo a Internet, protegido por una nueva barrera digital al igual que la primera vez. Kane usó su capacidad de moldeo para forzar el acceso y entrar, descubriendo algo sumamente interesante. El maestro se dispuso a conocer las verdaderas personas detrás de cada una de las caricaturas digitales. A través de la red, Kane conoció la identidad de Abigail, Susie, Riley, Zoe, Grant y Leroy. Al fin comprendía todo, conoció sus vidas, sus pasadas realidades y sus verdaderas personalidades. En ese instante se dio cuenta de que nunca les dio una oportunidad ni una opción. Los confinó y los obligó a odiarlo. Sumido en un total arrepentimiento, también se percató de que su hermano se había corrompido por el miedo.
Con un profundo dolor en su propio código, Kane tomó una decisión drástica. Se arrancó la conciencia de su hermano, entendiendo que jugar a ser Dios estaba por completo fuera de sus manos. Así, tras separarse de él, Kane regresó y buscó al grupo con un genuino arrepentimiento, proponiendo que esta vez no fuera solo él quien condujera el circo, sino todos juntos. Acto seguido, se presenció una de las escenas más bellas y fuertes de toda la serie. Les mostró qué fue lo que hicieron en el futuro y cómo cada uno de los humanos originales logró sobrevivir a sus traumas y crecer. Estaban felices de saber de que sus versiones originales eran exitosas y felices. Así, juntos crearon un nuevo circo lleno de cualquier cosa que pudieran imaginar, convirtiéndose en una verdadera familia digital.